Por eso vamos a entrar en Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el Señor en su palabra: no os conforméis, porque la iglesia no está bajo el estándar del mundo. La iglesia no se rige bajo el estándar del mundo. La iglesia no se rige bajo el perfil del mundo, de lo que el mundo dictamina, las tendencias del mundo, lo que el mundo nos dice que se debe hacer, que se debe usar o que se debe tener. La iglesia siempre está transformándose en el entendimiento, en la comprensión de la palabra de Dios, para siempre tener una alternativa de los problemas sociales, espirituales, aún emocionales, que se presenten en el mundo entero. Y por eso nos da como la delimitación de esa renovación. Bendito sea el nombre de Dios. Y nos delimita en esta palabra, en este verso bíblico, nos delimita el cómo sea, en cómo se debe hacer esa renovación del entendimiento. Y nos lo dice en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la renovación de vuestro entendimiento no va a estar regida a lo que yo deseo, ni a lo que yo pretendo, ni a lo que a mí me parece, sino al fundamento inicial que siempre estará y que nunca podremos quitar en la iglesia del Señor, que es la palabra de Dios escrita, que es su voluntad. Y que lo declara el apóstol Pablo cuando escribe aquí en la carta a los Romanos, que es agradable y que es perfecta. El mundo no va a ver la voluntad de Dios agradable. Al mundo no le va a parecer que la voluntad de Dios sea agradable. Al mundo le incomoda la voluntad de Dios. El mundo se levanta contra Dios porque no quiere el sistema de gobierno del reino de Dios aquí en la tierra, sino que quiere estar en el sistema gobierno del príncipe de este mundo, donde todos pueden hacer como quieran, donde la rebelión, donde no hay discernimiento, donde cada quien gobierna su vida, donde somos personas que no queremos que Dios nos gobierne, sino que pretendemos, las personas que están en el mundo pretenden que ellos mismos se gobiernen. Pero nosotros que conocemos la verdad, sabemos quién es quien gobierna a ese tipo de personas y aún de creyentes que no quieran aceptar la voluntad agradable del Señor. Así que vemos en la palabra del Señor a una iglesia que se formó, y la primera iglesia, la iglesia primitiva, que se forma, y una iglesia que estaba todo el tiempo confrontando, porque eso fue lo que vieron de Jesús. Vieron a Jesús que confrontaba en las sinagogas, porque la iglesia, en los enemigos que tiene, que lo vamos a estar viendo más adelante, vemos a una iglesia que sigue la imagen de Jesús, sigue el mismo discurso de Jesús, que todo lo que Jesús hizo en la tierra, sus profetas, los profetas y los apóstoles que convivieron con Jesús, que se formaron y aún que ellos formaron, siguieron el legado de su Señor, el legado del Maestro, para confrontar las sinagogas, para confrontar a la religión, para que se creara la imagen de Dios, rompiendo toda creencia de que la imagen de Dios era diferente o de que habían diferentes dioses. La iglesia empezó a confrontar, a denunciar las obras del maligno, a denunciar las obras paganas, porque en ese tiempo era fuerte, aún más fuerte el paganismo. Se sacrificaba a los ídolos, hacían altares para dioses ajenos y hacían una cantidad de ritos que eran aberrantes, inmoralidad sexual aberrantes, y por lo cual chocaba el reino de Dios, chocaba contra aquello que se practicaba en la época, como hoy en día sigue chocando la verdad de Dios con todo tipo de creencias, con todo tipo de inmoralidad sexual, con todo tipo de ritos paganos que se practican en el mundo entero. Bendito sea el nombre de Dios. Así que la iglesia primitiva es y ha sido el testimonio de Dios
de la soberanía de Dios, del testimonio de que el reino de Dios está aquí en la tierra, de que la predicación de su palabra está aquí en la tierra, de que nosotros somos sus embajadores y que como embajadores llevamos la palabra de verdad, llevamos al Espíritu Santo, que son los dos regalos más grandes que el Señor le ha regalado a la iglesia. Ya estaba constituida, tenían el fundamento de la palabra, pero ahora le regaló en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces vemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y le digo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todavía no pueden salir. Así que el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia para poder manifestar una palabra de poder. Una palabra que la ha tomado el Espíritu Santo para redarguir de pecado, de justicia y de juicio al pecador. Al pecador, aquel que no conoce a Cristo, aquel que no le tiene. Eso nos ha regalado el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 63, mis palabras son espíritu y son vida. El Señor nos ha regalado a través del Espíritu Santo y de su palabra la vida para la iglesia. Es el motor para la iglesia. No podemos, una iglesia sin el Espíritu Santo, sin las manifestaciones del Espíritu Santo, sin la guianza del Espíritu Santo, es una iglesia que está ciega, es una iglesia que está muerta, es un creyente individual que está muerto, que no se deja guiar por Dios, sino que se deja guiar por las emociones, se deja guiar por el corazón, se deja guiar por el enemigo, pero no se deja guiar por la persona más importante y el regalo más importante después de la salvación que nos ha sido entregado, el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 39, en este fundamento de la palabra del Señor, 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la iglesia no puede decir que tiene un fundamento si no es el de la palabra de Dios. Por eso muchas son sectas, religiones en el mundo entero, porque no quieren tener a Jesús. No reciben la revelación de que Jesús es el Mesías. No quieren aceptarlo como el Hijo de Dios. No quieren aceptar su palabra como la palabra de Dios y la palabra por la cual nos va a traer vida en el Señor. Por la cual, escudriñándola, va a traer vida a nuestra vida. Porque es esta palabra de Dios la que da testimonio del Hijo de Dios. Nos vino a que nosotros podamos conocer al Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que mirando nosotros en este panorama que el Señor nos ha mostrado hasta aquí, vemos a una iglesia primitiva cuyo fundamento es la palabra de Dios y el Espíritu Santo es su vida. Así que los dos hicieron que la iglesia primitiva fuese una iglesia de ejemplo. Fuese una iglesia de ejemplo. Fuese una iglesia que se moviera a las naciones, a las misiones que el Señor le había entregado. Fuese una iglesia que mantuviera la enseñanza del Señor Jesús, del amor, de la unidad. Bendito sea el nombre de Dios. Una iglesia que a través de sus discípulos no les importaba las pruebas, las circunstancias difíciles, no les importaba el poder negarse por la causa de Dios. Era un privilegio para la iglesia primitiva el que se pudiera entregar la vida por el Señor. Era un privilegio, aunque fuesen perseguidos, aunque fuesen azotados, no les importaba, porque habían entendido en que ellos eran los embajadores, en que ellos eran los portadores del reino de Dios aquí en la tierra. Podían entender y podían comprender que ellos eran los llamados a mostrar a Dios, a mostrar la grandeza del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Jesucristo. Y vemos una iglesia primitiva de ejemplo en unidad, de ejemplo en bondad, de ejemplo en amor, de ejemplo en hacer todo lo que el Señor les había dicho.
porque estaban en el cumplimiento de Mateo capítulo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente así, sino que les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso nosotros hemos sido constituidos pueblo del Señor, usted y yo, para que asimismo podamos llevar el evangelio, el hacer discípulos, el hacer a un amigo, a un vecino, que pueda también tener esta revelación tan gloriosa que tuvo el apóstol Pedro de que Jesús era el Mesías. Y también es nuestra responsabilidad de enseñarles a que guarden cada una de las cosas que el Señor Jesús nos ha encomendado hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.